Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Muchísimas noticias que comentar con todos ustedes. Por supuesto, una noticia que ha impactado. Estados Unidos canceló el TPS del 2021 para los venezolanos y hay casi 270.000 que van a quedar en un auténtico limbo migratorio a partir del 10 de septiembre de este año, cuando dejen de tener un estatus legal. Se habla de medidas, se habla de otras propuestas, pero bueno, por el momento lo que sabemos es que esa es la información oficial. Y mientras tanto, el senador Risco también ha pedido aumentar la recompensa por la captura de Maduro. Dice que ha llegado el momento ya de que Venezuela se libere totalmente de ese régimen ilegítimo y que pueda llegar a avanzar hacia la democracia y hacia la libertad. Pero yo quisiera hablarles en el día de hoy también de lo que se está viviendo en Cuba. Y yo creo que las decisiones que ha tomado Dariel Fernández, a quien por cierto vamos a tener también en nuestro programa en los próximos días para poder abrir líneas y que comparta también con ustedes todas las novedades que están haciendo en esa oficina. La decisión que él ha tenido de castigar, de tomar medidas contra esos negocios que aquí en Miami-Dade están de forma ilegal comercializando con la isla, con el régimen. A mí me parece que es brillante. Hay que apretarles las clavijas a esos regímenes dictatoriales y verdugos. Por eso yo, si tuviera que comentar o resumir lo que se ha hecho, diría que no más dólares para los verdugos y que cuando Cuba protesta, de alguna forma Miami siempre escucha. Mientras que el pueblo, señores, está sobreviviendo en la isla con lo mínimo, si es que podemos hablar además de supervivencia, con apagones de hasta 23 horas al día, mezclados con la falta de agua potable, el desabastecimiento de medicinas, de esos médicos que mandan a las famosas misiones cubanas, como por ejemplo ahora mismo a Italia, mientras que en la isla realmente hay muchas personas que no tienen ningún tipo de atención médica y que cuando la reciben tienen que buscar la forma de llevar ellos mismos el plasma, la anestesia, las suturas, las vendas. Mientras todo eso está ocurriendo y hay además escasez de comida, una crisis de salud marcada por el dengue, el arapuche y otros virus que además están multiplicando en la desesperación, hoy la isla está atravesando un déficit energético que ha llegado a superar los 1.600 megavatios. ¿Eso qué significa? Pues significa que están dejando a más de la mitad del país sin electricidad durante jornadas enteras. Estoy hablando de 23 horas. Por supuesto, la dictadura no ofrece ninguna solución, ningún futuro. Sigue ofreciendo lo único que sabe hacer, que es miseria, y en medio de tanta oscuridad lo único que queda a la gente es salir a la calle, vencer el miedo y atreverse a protestar. Ustedes saben que ayer estuvimos conversando con Cartaya, con este periodista cubano que además está en el Observatorio Cubano, que nos hablaba de más de 1.000 protestas que se habían realizado solamente en el mes de agosto en Cuba. Y esto es una señal importante de que la gente realmente no puede más y que cuando ya la necesidad aprieta ese extremo, no hay vuelta atrás. Podrán hacerlo con una cacerola, podrán hacerlo simplemente cortando una calle, pero cuando en un solo mes se registran más de 1.000 protestas, yo si fuera el régimen estaría muy atento porque ese 11 de julio se puede volver a repetir. Y ese es el verdadero retrato de la isla de ahora. No es el retrato que repite el castrismo en esas agencias de turismo repartidas por el mundo con su propaganda hueca, sino lo que vive la gente cada día, muy similar a lo que está ocurriendo en Venezuela. Una población agotada, enferma, cercada por las necesidades, por el hambre, que resiste porque obviamente no le queda más remedio que resistir. Y no es casualidad que en los últimos años más de 500.000 de cubanos hayan tenido que salir a como de lugar de la isla, buscando escapar de una vida marcada por la escasez, por la represión, por el dolor, por la prisión y en muchos casos de la muerte. Hace un par de semanas, y yo hablaba de Dariel Fernández, a quien vamos a tener, lo dijo con una claridad que a mí me pareció meridiana y quise copiar la frase porque creo que tiene mucho sentido. La causa de una Cuba libre es la causa de un hemisferio más seguro. Yo siempre seré una voz contra esa dictadura asesina, comunista, socialista, cubana.
Y esas palabras hoy están retumbando con mucha fuerza porque lo que sucede en Cuba no es solamente una tragedia humanitaria que ocurra allá, es también una situación de seguridad y de geopolítica. La Habana mantiene vínculos con Irán, con China, con Rusia, con Venezuela. Alianzas que, aunque hay que decir, puedan ser compañeritos de colegio ideológicos, les están ayudando muy poco a los cubanos en este momento, como lo están haciendo muy poco también con Venezuela, pero no dejan de ser vínculos con regímenes hostiles en el corazón del Caribe que pueden llegar a poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en esa misma línea, yo creo que estas palabras de Dariel y lo que ha decidido ahora el anuncio de Miami-Dade contra las compañías que hacen negocio con el régimen cubano no es un simple gesto político. Yo creo que este es un golpe frontal al bolsillo de quienes creen que pueden seguir lucrándose con la miseria del pueblo. Se trata de sanciones que van a impedir contratar con el condado a empresas con vínculos económicos con la dictadura, con un mensaje clarísimo, y es que no se puede estar del lado de la libertad y al mismo tiempo llenar las arcas de la tiranía. Fíjense ustedes, cada apagón, cada niño sin medicinas, cada madre que no puede alimentar a su familia, cada niño que está en un hospital con camas llenas de chinches mientras que el techo se les cae a pedazos, es un recordatorio de que la dictadura sigue viva, pero porque todavía hay quienes desde afuera, tristemente, la están manteniendo económicamente. Medidas como esta de Miami-Dade yo creo que son un recordatorio de que la lucha tampoco está olvidada y de que la causa cubana sigue siendo la causa de la libertad de todo el hemisferio. Hoy más que nunca yo creo que se necesitan acciones firmes, no se necesitan paños tibios, y eso lo estamos viendo con Venezuela. La dictadura cubana no se derrumba con discursos complacientes, tampoco el régimen o el narcorrégimen de Maduro, ni con negociaciones blandas. Se derrumba cuando se corta el oxígeno que la mantiene en pie. Y ese oxígeno son los dólares que entran desde afuera. En el caso de la dictadura de Nicolás Maduro, además procedentes del narcotráfico. Por eso, mientras el pueblo cubano sufre, mientras el pueblo venezolano sufre, aquí de alguna manera tenemos que decir basta. No se puede hacer más negocios sucios con los verdugos, no se puede tener mayor complicidad disfrazada de pragmatismo. La causa de Cuba libre, la causa de Venezuela libre, la causa de un Nicaragua libre, tiene que seguir siendo la causa de todos porque la libertad, señores, no se negocia. Y esa es la diferencia entre resignarse a la oscuridad o encender la llama de la esperanza. Y creo que se está preparando la tormenta perfecta. Y creo que lo que está ocurriendo en Venezuela va a tener un efecto dominó sobre lo que está pasando en Cuba. Va a ser quizá ese empujón final o lo que ocurra en Nicaragua. Porque Estados Unidos ha sido enfático. No vamos a actuar contra un presidente, no vamos a actuar contra un dictador. Vamos a actuar contra el jefe del cartel de narcotráfico más importante del mundo en estos momentos, una organización transnacional del crimen llamada Cartel de los Soles. Y ese Cartel de los Soles, como un pulpo, tiene tentáculos en Colombia. Por eso la desesperación de Petro de salirle inmediatamente a decir que el gobierno de Estados Unidos debería demostrar que el cartel existe, porque eso no existe, es una invención. Por eso la posición de Nicaragua, por eso se dice que quizá Nicaragua sea el destino final que pueda tomar Nicolás Maduro y su familia, viendo que se le cierran los círculos en otros lugares. Y por supuesto también de Cuba, porque Cuba sigue siendo un régimen represor. Cuba sigue siendo además un lugar que es la cuna del terrorismo internacional, porque allí están alojados los mayores terroristas o narcoterroristas buscados por la sociedad internacional y especialmente si son buscados por los Estados Unidos. Y no cabe ninguna duda que Cuba ha colaborado y ha hecho de ese régimen, el régimen que es ahora, también porque ha participado en negocios de narcotráfico. Y cuando esa instalación, porque vamos a llamarla instalación que está en estos momentos en Venezuela, caiga, y los detenidos sigan cantando la traviata y se siga haciendo un nexo entre unos y otros, esa tormenta perfecta va a comenzar a funcionar porque van a caer en cadena. Reitero, señores,
La diferencia entre resignarse a la oscuridad o encender la llama de la esperanza es entender que la libertad no se negocia. Comenzamos. Radio. La información nunca sonó tan bien.